Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que usted nos acompañe en esta edición de Noticias Repretel. Iniciamos de inmediato. Tras votación histórica sobre la inmunidad del presidente, bueno, ¿qué sigue ahora? Lo analizamos más adelante con un experto. San Carlos y Zarcero son de los puntos más afectados por las lluvias en esta tarde. Reportan 26 incidentes y hasta cierre de vías. El fentanilo es uno de los analgésicos más potentes del mundo. Se ha convertido en una amenaza fuera de los hospitales. Es hasta 100 veces más potente que la morfina. Y la menopausia va más allá de un cambio hormonal, también puede afectar la vista. Iniciamos. Día histórico para Costa Rica. Nos vamos hacia la Asamblea Legislativa con Génesis Castillo, donde nos tiene todos los detalles sobre la votación por el caso de inmunidad del presidente de la República. Génesis, adelante. Así es, Laura, y bueno, hemos estado aquí desde muy temprano justamente para llevarles a ustedes toda la información sobre el levantamiento de la inmunidad del mandatario Rodrigo Chávez. Y es que tenemos que comentarle que a eso de las 2 de la tarde con 20 minutos arrancó este debate arreglado con un total de 4 minutos por cada diputado para que justamente dieran su posición, que le comentaran al pueblo costarricense si iban o no a votar en contra o a favor del mandatario Rodrigo Chávez. Y es que tenemos que comentarles que a eso de las 6:50 de la tarde se realizó la votación por parte del presidente del Congreso y no se alcanzaron los votos necesarios. Se necesitaban un total de 38 votos para que se levantara la inmunidad del mandatario Rodrigo Chávez. Sin embargo, solamente 34 diputados votaron a favor, 21 en contra, y en este caso 2 diputados se ausentaron. En este caso, doña Pilar Cisneros, diputada oficialista, celebra esta decisión y asegura que la Fiscalía no tenía un sustento suficiente. Le pido a los funcionarios de la Asamblea Legislativa cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. Ahí sí votan en 10 segundos. Ahí sí, los felicito, diputados. Los felicito. Finalizar votación. 34 votos a favor, 21 en contra. Rechazado. En consecuencia, de conformidad con el inciso 9 del artículo 121 de la Constitución Política, el artículo 217 del Reglamento y el Código Procesal Penal, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica determina que no existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al presidente de la República de Costa Rica, señor Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles.
contra un presidente valiente que los ha señalado y que le ha dicho estas son sus falencias, contra un fiscal mentiroso y contra un fiscal que de ahí ya sabemos a qué se dedica en lugar de concentrarse en su trabajo. Entonces, sinceramente creo que esta ha sido la ocasión en que la democracia se fortalece. Rodrigo Chávez no tiene ningún temor de enfrentar la justicia a su debido tiempo y cuando sea. A ver, ¿qué pasa? A ver, ahí nos decían los diputados, no puede ser, esto hay que hacerlo, ya el caso está listo. Bueno, ¿y qué pasa con los otros casos que se demoran 25 años, 20, 15, 30? ¿Por qué en el caso de Rodrigo Chávez sí? Porque es una sacada de clavo del Poder Judicial. Muy satisfecho realmente porque me parece que lo consignado en el informe de minoría también tuvo mucho que ver con la decisión de los 21 diputados que hoy decidieron votar en contra. Hicimos un estudio minucioso de los diferentes elementos que estaban contenidos en el expediente. Estudiamos también las audiencias de las personas que finalmente fueron, estudiamos los elementos adicionales que se aportaron al expediente. Y definitivamente un día histórico para nuestro país. Parte de lo que investiga la Fiscalía es presuntamente un contrato irregular que se da en temas de comunicación, de mercadeo de la imagen del señor presidente con una productora de nuestro país, del señor Bulgarelli. Y es que ahora que no se dio este levantamiento de la inmunidad, tocará que se realice la investigación, pero por un proceso más lento. Cabe recalcar que el presidente de la República no se presentó en esta sesión. Él lo que dijo en Consejo de Gobierno es que ya él expuso su parte en conjunto con el abogado don José Miguel Villalobos y por eso es que no se presenta. Pero también escuchemos parte de lo que dicen los diputados. Es un caso que va a continuar por una vía ordinaria que posiblemente lo alargue, van a tratar de protegerlo de otras maneras porque aquí hay muchos implicados. Lo que se hizo fue evidenciar una cercanía de varios diputados y diputadas que durante todo este periodo constitucional habían mantenido con el gobierno. Esta votación lo que hizo fue visibilizar esa relación. Esto fue bochornoso para la Asamblea Legislativa, una vergüenza que hay al menos 21 diputados, recuerde que hubo 2 ausentes que podrían sumarse a esa cifra, que creen en que los políticos debemos de tener privilegios que no tienen los ciudadanos comunes y silvestres. Es decir, un ciudadano que comete un acto de corrupción, un robo o lo que sea, tiene que enfrentar a la justicia. Ahora resulta que el ciudadano presidente, ante acusaciones de posible corrupción, no tiene que enfrentar la justicia. Bueno, y también les cuento que este debate arreglado tardó unas 5 horas en el plenario legislativo y que también pues generó unas riñas entre algunos diputados, principalmente por la división del Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias, Génesis, muy amplio todo el informe. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, y ahora vamos a hacer un repaso de cómo quedó esa votación para que ustedes lo tengan bien atentos ahí. Vamos a ver esas imágenes, esas pantallas, para que ustedes vean cómo quedó la votación el día de hoy. Ahí la tenemos, votación histórica, la inmunidad. A favor, 34 votos y en contra, 21 votos por parte de algunos de los diputados. Vamos a ver la otra imagen de cuáles fueron las fracciones que votaron a favor y también en contra. Con el sí, Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, el PLP, y la Unidad Social Cristiana, y en contra el partido oficialista, la Nueva República, y también división en el Partido Unidad Social Cristiana, igual que en el voto a favor. Este lunes, como ya lo hemos dicho, ha sido histórico en el país porque se votó en la Asamblea Legislativa, bueno, el futuro de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Por eso queremos ampliar el tema con el abogado penalista, don Eduardo Acuña. Don Eduardo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Hola, buenas noches, Laura, y un saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias, don Eduardo. ¿Qué significa la votación que hubo en la Asamblea esta tarde, cuyo resultado fue que no se le quitó la inmunidad al señor presidente? Básicamente que el procedimiento queda en suspenso, no se archiva, no se crea impunidad, queda en suspenso hasta que el presidente de la República pierda la inmunidad y continuará el cauce del procedimiento ordinario.
¿Qué significa el procedimiento ordinario, don Eduardo? ¿Ahora qué sigue? Seguiría que una vez que el presidente pierda la inmunidad, sea citado para recibir su declaración indagatoria, para que ofrezca la prueba que estime oportuna. Como la Fiscalía General de la República estima que ya la investigación está concluida, se presenta la acusación ante un juzgado penal de Hacienda que citará audiencia preliminar para determinar si la causa tiene mérito para ir a juicio o si no lo tiene, y en caso de dictarse una apertura a juicio, seguiría la fase del juicio oral y público como cualquier otro caso. Entonces sí podríamos esperar un poco más el proceso, don Eduardo, y esto lo hacemos como enfatizarlo un poquito más porque sí tenemos incluso consultas en nuestras redes y que nos han llegado los correos de la gente que nos pregunta, bueno, ¿qué sigue? ¿Se trata de un proceso que prescribe? ¿Cómo actuaría ahora la Fiscalía en este caso? Aquí lo importante, y es importantísimo dejar claro, que la causa no prescribe. Mientras un funcionario público ostente la condición de funcionario público, la prescripción está suspendida. Entonces no hay riesgo de prescripción. Como la agenda de los juzgados de Hacienda y penal de Hacienda es mucho más cargada que la de la sala de casación penal, el proceso sí se va a dilatar un poco más que si se hubiera tramitado ante la sala de casación penal. Pero, reitero, no se genera impunidad, no es que no se vaya a someter a un proceso penal al presidente de la República, ni que se deje establecer responsabilidades, si es que existen, como consecuencia de la acusación que formuló la Fiscalía General. Don Eduardo, ¿fue vinculante o es vinculante la votación que se llevó a cabo hoy en la Asamblea Legislativa? ¿Y qué Sí, tanto? para efectos procesales. Solo la Asamblea Legislativa puede levantar la inmunidad de los miembros de supremos poderes. De manera que al dictaminar que no levanta la inmunidad, el procedimiento queda, permítame la expresión, congelado hasta que el presidente pierda la inmunidad. Hay que recordar que el procedimiento se refiere tanto al presidente de la República como al ministro de Cultura. En el caso del ministro de Cultura, como él renunció a la inmunidad, el caso deberá continuar su trámite en la sala de casación penal, que tendrá que citarlo para recibir la declaración indagatoria, recibir la prueba que estime oportuna y citar a juicio oral y público. Y don Eduardo, en el caso del ministro, don Jorge, el proceso, bueno, usted ya lo acaba de decir, pero sí, entonces sí esperaremos y nos extenderemos un poquito más el plazo. No. En el caso del juzgamiento del ministro de Cultura, yo pensaría que el juzgamiento será antes de que concluya el periodo constitucional de él. Muchísimas gracias, don Eduardo, por toda esta información que realmente, como le decía, muchas de las personas que nos están consultando y bueno, nos queda clarísimo y que usted nos pudo acompañar en esta edición nocturna de Noticias Repetel. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, y seguimos ahora con otras informaciones y es que las lluvias sorprendieron gran parte del país. Precisamente, Eric Meléndez nos tiene todos los detalles a esta hora. Eric, muy buenas noches. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos hablando de 26 incidentes que registró tan solo en esta tarde la Comisión Nacional de Emergencias. 4 son los puntos de mayor afectación. Vamos a estas imágenes. Hablamos entre ellos zonas como San Carlos, Upala, San Ramón y Zarcero. Este último punto, el de mayor afectación en todo el territorio nacional. Hemos visto derrumbes que han generado los cierres de algunas de las carreteras, principalmente entre Zarcero y Ciudad Quesada. Afectación para muchos conductores que transitaban durante horas de la tarde. Vemos parte de las imágenes en el sector de Las Brisas, esto en Tapesco, la calle completamente como un río que generó la afectación para decenas de conductores. Incluso también si nos quedamos cerca de la provincia de Alajuela, en Poacito de Alajuela, Barablanca, ya esto en Heredia, se han dado fuertes precipitaciones que también generaron complicaciones para quienes se dirigían hacia la zona norte
como una de las rutas alternas. En La Tigra, esto en San Carlos, ahí vemos cómo se da el desbordamiento también, según reportó la Comisión Nacional de Emergencias, el desbordamiento del río La Esperanza. Incluso vamos a ver un poco del momento justo cuando en videos queda registrado la caída de uno de los muros de una de estas edificaciones, calles completamente como ríos que generaron también el arrastre de material, piedras, lodo y también algunos árboles. Ahora nos vamos nuevamente para Zarcero hasta el sector de Lajas, porque en este sector vemos imágenes de uno de los puntos donde usualmente hay sembradíos, pero bueno, las fuertes lluvias generaron que se diera el descenso de agua hacia estas viviendas que tuvieron gran cantidad de lodo en su interior y parte de la afectación que registró la Comisión Nacional de Emergencias. Tapesco, uno de los puntos con mayor cantidad de lluvias, también Laguna, esto en Zarcero, parte de las afectaciones que se dieron durante horas de la tarde. A esta hora de la noche todavía se presentan algunas fuertes lluvias, principalmente en todo el Valle Central, incluso acá donde nosotros nos encontramos. Aguaceros que se han mantenido y que iniciaron a eso de las 3 de la tarde, principalmente en zona de occidente, zona norte de nuestro país, que han dejado esta gran cantidad de incidentes y que a esta hora de la noche los comités municipales de emergencia están trabajando. En Zarcero también vemos estas calles prácticamente como ríos, así lo describían muchas de las personas que se vieron afectadas, no solo en este punto de occidente, sino también en el sector de La Chicharra, sector de Los Ángeles, una de las rutas alternas también que tuvieron esta afectación. Volvemos nuevamente hacia la zona norte, en el río San Carlos, nuevamente se da el arrastre de árboles, principalmente que se desprendieron de las montañas en zonas altas. Hemos visto cómo este río en otras ocasiones, cuando se dieron afectaciones a Aguasarcas, generó el desprendimiento de troncos y nuevamente se ve gran cantidad de material que baja por este cauce. Vamos ahora abajo Los Rodríguez, esto en San Ramón, porque se dio también la crecida de muchos de estos ríos que afectó no solo a algunos poblados cercanos, sino también generó el temor para decenas de vecinos, lluvias que se mantuvieron con fuerza en este punto alajuelense. En la zona norte otros ríos también, lo vemos en imágenes, ríos como el Santa Clara, el Santa Rita, el río Balsa, que generaron también preocupación para decenas de familia. Ahora de la zona norte y también de Zarcero, donde mayormente se dio esta afectación, nos vamos hasta la vieja metrópoli, porque ahí en Cartago, también sectores cercanos a Tucurrique y Pejivalle, se dieron estas imágenes, pequeñas quebradas que afectaron algunas viviendas y que dejaron inundadas algunas de estas edificaciones. Nosotros no tenemos un alcantarillado como lo tiene Tucurrica ahí para arriba. Nosotros son zanjas que nosotros mismos limpiamos. A nosotros la municipalidad no nos ayuda en nada. No sé, entidad o municipalidad, no sé a quién les corresponde. Pero sí, afectada a mi casa, como siempre, el agua anda como perro sin dueño por dentro. ¿Ah? ¿Las pérdidas ahorita? Pérdidas ahorita no, porque levantamos todo. Pero años atrás, desde hace 8 años que padecemos de este problema, sí hemos perdido mucho. Recordar que la alerta amarilla se mantiene en todo el territorio nacional. Ayer transitó la onda tropical número 31, dejó parte de esa inestabilidad que es lo que se está viendo hoy de gran manera en todo el territorio nacional. Lluvias fuertes e intensas que se han mantenido, 150 puntos aproximadamente que está monitoreando la Comisión Nacional de Emergencias referente a lo que han sido los deslizamientos en todo este 2025, puntos vulnerables y lluvias que se podrían mantener así para este día martes. Muchas gracias, Eric, por todos los detalles. Bueno, y septiembre ya deja la semana más activa por rayos. Del 15 al 21 de este mes se contabilizaron 39.324 descargas eléctricas. Este escenario se volvió bastante común en los últimos días. La actividad lluviosa que registró el país producto del paso de ondas tropicales, así como la cercanía que ha mantenido la zona de convergencia intertropical, son solo algunos de los factores que favorecieron una mayor actividad eléctrica. Y es que según datos del Instituto Costarricense de Electricidad, la semana que abarca del 15 al 21 de septiembre ya se convirtió en la más activa del mes por descargas eléctricas hasta el momento. La semana del 15 al 21 de septiembre registró casi 40.000 descargas atmosféricas, ubicándola en la semana más activa en lo que llevamos de este mes. La zona norte
y el Pacífico Sur fueron regiones que presentaron bastante actividad. Sin embargo, el Pacífico Norte fue la zona donde se presentaron más de 20.000 descargas atmosféricas y eso significa que la mayor cantidad de rayos se registró en esta zona. Si repasamos los números por regiones, el Pacífico Norte contabiliza 21.763 eventos de este tipo, la zona norte 7.352, el Pacífico Sur 3.640, el Valle Central 2.569, el Caribe Norte 2.540, el Pacífico Central 1.136 y el Caribe Sur 324. Les recordamos siempre tener las medidas de precaución o tomar medidas de precaución, como por ejemplo vigilar el ambiente. Si observan nubes muy oscuras o si escuchan truenos, traten de buscar refugio lo más pronto posible. Recuerden que la rayería puede darse incluso antes de que comience a llover. Otras recomendaciones pueden ser evitar refugiarse cerca de árboles, sobre todo si se encuentran árboles aislados. De acuerdo con los expertos, esta tendencia podría incrementar durante los próximos días con la presencia de más eventos lluviosos. Con estas cifras, el año ya llegó a los 674.000 rayos. Y una emergencia se presentó en el centro del cantón de Moravia. Un enorme tanque con gas LP de una gasolinera tuvo una fuga y dejó escapar grandes cantidades del producto. Comercios y vecinos temían una explosión, por lo que los bomberos acudieron al sitio, evacuaron la zona y procedieron a controlar la emergencia. No hubo personas heridas, gracias a Dios, pero sí causó mucho susto en las cuadras vecinas a la estación de servicio. Fuimos despachados a una fuga de gas LP en las instalaciones de la bomba Delta en Moravia. Al llegar en efecto se presentaba una fuga, específicamente no tenemos el motivo cuál fue, sí. Sin embargo, se conoce más o menos que estaban haciendo unas labores de mantenimiento en una de las tuberías del recipiente. Un recipiente aproximadamente unos 2.000 galones. Se trató de controlar la fuga, sin embargo hubieron ciertos problemas que al final tuvimos que trasegar el producto y esto nos llevó aproximadamente unas 5 horas y media. Y en 4 días, 13 personas murieron en carretera. Tan solo en 6 horas de este inicio de semana, 5 personas fallecieron. Así quedó este vehículo en el que murió un hombre de apellido Rosales y de 40 años, donde ahora el OIJ investiga la aparente invasión de carril contrario durante este fin de semana. Percance ocurrido en Caldera, 5 personas más resultaron heridas. Solo este fin de semana la Cruz Roja Costarricense atendió en sitio a 8 personas que fallecieron a causa de accidentes de tránsito. También trasladamos en una condición crítica a 28 personas por estas mismas causas. Ante esto, le recordamos a la población tener mucha precaución en carretera. Según datos de la Cruz Roja Costarricense, de los 8 fallecidos durante el fin de semana, 4 obedecieron a un vuelco, 3 producto de una colisión, mientras que una persona más murió por un atropello. Si lo vemos así, pero en el caso de los traslados críticos a centros médicos, 16 obedecieron producto de una colisión, 8 por un vuelco y 4 por un atropello. En 6 horas de este lunes, 5 personas murieron en carretera. En Buenos Aires, esto en Punta Arenas, un hombre fue atropellado mientras caminaba por vía pública. El impacto hizo que quedara en el techo del vehículo liviano. En Avangares, esto en Guanacaste, una colisión múltiple entre un vehículo liviano, un camión, un autobús con 20 pasajeros y una ambulancia privada cobró la vida del conductor de este último automotor. En total, 9 ambulancias fueron necesarias para valorar a 35 personas. De ellos, una mujer entre 20 a 25 años y un menor de 4 meses es trasladada urgente a la clínica local. Además, en el lugar, un hombre de aproximadamente 30 años sin signos vitales. En Zixaola, el conductor de este vehículo perdió el control tras colisionar contra la barrera divisoria. El impacto fue tan fuerte que murió en el lugar. De ahí procedí a hacer unas llamadas, a informarle a la familia. Tenía a su esposa y tenía, una niña que tenía con ella. Era un muchacho totalmente muy humilde, muy callado, muy hogareño, totalmente una persona muy pasiva. El vuelco de este vehículo dejó un fallecido y una mujer crítica en el Hospital México en la capital. El percance ocurrió en la autopista General Cañas, en sentido San José Alajuela. En este vehículo viajaban 2 personas. Cuando nosotros llegamos hay una dama en una condición crítica, muy delicada, prensada, es liberada y trasladada al Hospital México por una unidad de soporte avanzado nuestra.
y lamentablemente hay un caballero que viajaba en el vehículo también, el cual se encuentra sin signos de vida. El año está cerca de sumar las 400 víctimas mortales en todo el país. Los excesos de velocidad figuran como la principal causa de estos incidentes. Y mediante el ofrecimiento de paquetes vacacionales, una mujer estafó a 83 personas y por ello fue detenida tras allanar su casa en Santa Ana. El perjuicio económico ronda los $29.000, sin embargo, las autoridades presumen que hay más afectados. En la era digital, la oferta comercial es amplia y en algunos casos tentadora. Además, facilita el acceso con más comodidad a muchos de los bienes y servicios que buscamos. Por ejemplo, un paseo a la playa o un viaje al extranjero. Sin embargo, podría convertirse en una pesadilla como le ocurrió a 83 personas. ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! Una mujer de apellido Rodríguez Murillo fue detenida al truncar el sueño de unas buenas vacaciones a estas 83 personas. Ella ofrecía planes vacacionales mediante redes sociales. Pero cuando las víctimas deseaban disfrutar, se toparon con que no existía ninguna reserva a su nombre. Pese a que intentaron recuperar su dinero, no lo lograron. Por ello interpusieron las denuncias respectivas y la Fiscalía junto al OIJ procedieron a la captura de la sospechosa. En los últimos 3 años los fraudes y estafas cibernéticos se dispararon. Hace 3 años teníamos solamente 2.000 estafas, ahorita para este año vamos a terminar en 30.000. Entonces la mayoría de personas han entendido que anteriormente estaban dedicados a lo que era delitos contra la propiedad, que la estafa les reditúa más, que les genera más dinero. Si ahorita asaltan a cualquiera de nosotros acá, pues lo que andamos en la billetera podrán ser 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 colones tal vez. Mientras que si a usted le quitan todo lo que tiene de dinero en la cuenta bancaria, pues van a ser mucho más dinero. En el caso de la mujer de apellido Rodríguez Murillo, se presume que habría más víctimas. En redes sociales muchas personas manifestaron lo que enfrentan por este tipo de fraudes, por el modo de operar, no descartan que se trate de la misma sospechosa. Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron una importante cantidad de evidencias, mientras en la Fiscalía analizan qué medidas solicitar contra la sospechosa. El fentanilo es uno de los analgésicos más potentes del mundo y se ha convertido en una amenaza fuera de los hospitales. Es hasta 100 veces más potente que la morfina. El fentanilo es uno de los analgésicos más potentes que existen. Es un medicamento vital en los hospitales para controlar el dolor en pacientes con cirugías complejas, cáncer avanzado o en cuidados intensivos. Su efecto es tan fuerte que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Sin embargo, su poder también lo convierte en una amenaza mortal. Sí, es 50 a 100 veces más potente que la morfina, lo que quiere decir que si hablamos de cierta cantidad de miligramos y los comparamos, en menor cantidad de miligramos de fentanilo vamos a tener una potencia muchísimo mayor. El problema es que no saben tal vez que lo que están consumiendo contiene fentanilo, van a generar un trastorno por consumo de esa sustancia más rápido porque además va a ser más, digamos, adictivo que si utilizaran la otra sustancia sola. Estamos hablando de cuando se adultera una sustancia, el riesgo de que sufra una depresión respiratoria, que es la causa de muerte por este producto, sería muchísimo mayor. En el mercado ilegal, el fentanilo se utiliza de forma clandestina para adulterar drogas como la cocaína o la heroína, generando sobredosis fulminantes en cuestión de minutos. Basta una dosis mínima tan pequeña como unos granos de sal para causar paro respiratorio y la muerte. Como ustedes saben, el fentanilo es una sustancia psicotrópica estupefaciente que tiene un control restringido. Esta se utiliza en los hospitales principalmente para un dolor intenso o para situaciones como sedante o analgésico. Veamos, su uso ilegal conlleva riesgos mortales, por ejemplo, una sobredosis ya es fulminante, puede generar un paro respiratorio, un colapso cardíaco, alta adicción ya que genera dependencia extrema en poco tiempo, incluso es difícil de detectar, puede estar mezclado en otras drogas sin que la persona lo sepa. El tema es la pureza, porque sí, el fentanilo también puede ser elaborado en laboratorios clandestinos, pero no va a tener el mismo nivel de pureza que el que se usa de grado farmacéutico.
Entonces, si se utiliza con otros fines, puede ser, como mencionábamos, más peligroso, más potente que el que pueden fabricar desde la ilegalidad, sí. Tiene que haber todo, ¿verdad?, un equilibrio entre entradas y salidas de este tipo de productos a nivel hospitalario, continuidad a las investigaciones para poder dar trazabilidad y saber hacia dónde se está dirigiendo este producto. Realmente es un proceso difícil de identificar, por eso el control restringido que se tiene desde el Ministerio de Salud, y realmente es eso, ¿verdad?, que tener la trazabilidad del medicamento, el control de los profesionales y realmente que la gente no consuma pues estas sustancias con un tema a nivel recreativo o buscando alguna otra sensación o circunstancia, porque realmente es algo que tiene que estar bajo el control de un profesional. Según especialistas, el uso médico seguro depende de un control estricto en hospitales, pero el faltante de este fármaco en algunos centros de salud genera preocupación y podría poner en riesgo a pacientes que lo necesitan para procedimientos quirúrgicos. Y al mismo tiempo, esto también abre la puerta a que las reservas sean blanco de robos o desvíos hacia el mercado negro. Y aprovechando una patente para comercializar productos medicinales a base de flor de cáñamo, un grupo criminal distribuía marihuana. La PCD logró la captura de los líderes tras 4 allanamientos. En locales como estos, un grupo liderado por 2 hermanastros comercializaban marihuana en diversas presentaciones. Ellos simulaban ser una venta autorizada por el Ministerio de Salud para vender productos con flor de cáñamo. Pero en realidad era solo una mampara, una fachada. Según una extensa investigación de la PCD, el grupo se dedicaba a la venta de drogas. Por ello, mediante 4 allanamientos se logró la captura de los líderes. Los allanamientos tuvieron lugar en Brasil de Mora, Santa Ana y Total de Alajuela. Una mujer, pareja de uno de los sospechosos, está en Colombia, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes para su inmediata detención una vez que ingrese a suelo costarricense. Durante la investigación se estableció que contaron con 9 locales en todo el país y tras los operativos en su contra por diversos cuerpos policiales, las patentes y licencias les fueron canceladas. Lo que se estaba haciendo era utilizando esto como un tipo de mampara para realizar una actividad ilícita dentro del mercado prácticamente nacional. Y lo que realmente nos preocupa a nosotros, que mucha de la gente adquirió este producto sin saber que se trataba de cannabis prácticamente y que tenía concentración importante de THC, que es prácticamente lo que hace a esta planta o este producto como una sustancia psicoactiva. Las drogas eran vendidas tanto en capullo como procesadas como aceites, cremas y otras. Así lograban burlar los controles sanitarios. La mayoría de los locales fueron instalados en centros comerciales. Tras una serie de operaciones, la mayoría de locales fueron cerrados y el grupo sufrió un importante golpe. Sin embargo, continuaron y modificaron su forma de operar. Les estaba comercializando capullos de marihuana que estaban siendo promocionados como flor de cáñamo en diferentes redes sociales que estaban utilizando. Además de esto, estas personas posteriormente a los negocios que lograron establecer la cadena de negocios a nivel nacional en todo prácticamente territorio nacional, comenzaron a trabajar la modalidad de envíos express, es decir, a través de la telefónicamente se le hacía la solicitud de lo que el producto que se requería, ellos lo enviaban y aparte de eso los pagos se hacían a través de Simpe Móvil. Con la finalidad de intentar fortalecer la actividad que desarrollaban, empezaron a ofrecer franquicias por las que solicitaban el pago de $300,000. El caso se mantiene en investigación y contra ambos sospechosos se solicitará prisión preventiva. En las acciones colaboraron las policías municipales de Santa Ana y Mora. Repasamos el tipo de cambio de este lunes. La venta 506 colones con 52 céntimos y la compra en 500 colones con 51 céntimos según el Banco Central de Costa Rica.
Y este lunes, FIFCO anunció la venta del negocio de bebidas y alimentos, incluyendo la cervecería de Costa Rica, a la reconocida empresa holandesa Heineken. La transacción está valorada en $3.250 millones e incluye operaciones en Guatemala, México, Nicaragua y Costa Rica. Mediante un comunicado de prensa, FIFCO mencionó que la Junta Directiva ya aprobó la transacción y recomendará a los accionistas votar a favor. Y la avenida Segunda en San José tendrá otra cara. El MOP ya dio luz verde para que la municipalidad continúe con el proyecto de quitar carriles y hacer las aceras más anchas. La Municipalidad de San José desarrollará un proyecto de modernización y embellecimiento de la avenida Segunda. El municipio ya cuenta con luz verde del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tras la revisión de los estudios técnicos y los planos constructivos. Todas estas mejoras garantizarán un mejor aspecto y paisaje urbano para la capital, mejorando el tránsito de las personas, el tránsito vehicular y la atracción de turismo. Es importante mencionar que la Municipalidad de San José realizó estudios técnicos de tránsito, micro y macro, los cuales fueron entregados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para su evaluación, así como los planos constructivos. Después de realizar el análisis, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes autorizó el proyecto de modernización de Avenida Segunda que encabeza la Municipalidad de San José en coordinación con el MOP y otras instituciones. El estudio técnico arrojó que en la avenida Segunda existen problemas estructurales, que en este trayecto no se cumple con la ley 7600. Hay sensación de inseguridad por falta de iluminación y las islas de calor llegan hasta 35 grados en algunos sectores. Además, el uso irregular de 2 carriles con camiones descargando productos en lugares y horarios no permitidos y paradas de buses no autorizadas genera dificultades para el tránsito fluido. Después de realizar estudios técnicos de tránsito, se determinó que es posible ensanchar las aceras a 2.5 metros y cumplir con la ley 7600, mejorar la iluminación, arborizar toda la avenida Segunda, así como construir un parque lineal frente al Museo Nacional. El CONAVI iniciará este martes 23 de septiembre los trabajos para la colocación de tubería pluvial en el centro conocido como Calle La Presa, en Paracito de Santo Domingo de Heredia. El estrecho de la vía donde se deben colocar estas tuberías, sumado a la profundidad de las excavaciones que se requieren, obligan al cierre total de ese punto por un mes. Como ruta alterna, los conductores podrán utilizar la calle El Raicero, que comunica el sector de Moravia con la ruta 32, a la altura del cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Y el CONAVI ampliaría algunos carriles y cerraría unos accesos en la Uruca con el fin de bajar las presas. Los trabajos estarían iniciando a final de este año. La Gerencia de Conservación del CONAVI ya tiene un poco más claro lo que harán en los alrededores del Monumento al Agua en ambos sentidos, hacia San José y hacia Alajuela. Lo habíamos adelantado sobre la colocación de un puente modular que conecte Circunvalación con la autopista General Cañas, además de ampliaciones y cierres de accesos por el Hotel San José Palacio, ahora Barceló San José. Cerrar el carril de salida que va desde la Ruta Nacional 39 en el sentido Atillo-Uruca y que sale con sentido hacia, por ejemplo, La Sabana. Este carril, que de hecho no se utiliza mucho, pero nos serviría para poder ampliar el radio de giro del acceso que sale desde la Ruta Nacional 1 hacia la Ruta 39, pero en el sentido Alajuela hacia el retorno de lo que sería Circunvalación Norte hacia la Uruca, ¿verdad? Entonces, con ello podemos ampliar este radio de giro, meterle más una funcionalidad mayor seguridad y colocar el puente modular conectándolo directamente sobre este acceso. El proyecto, pese a que no es tan grande, según el gerente de conservación de CONAVI, vendría a ayudar a descongestionar un poco las vías en la Uruca. Lo que probablemente terminaría ya aterrizando la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, ¿verdad? De estos 2 cierres de accesos, a mejoras de las condiciones de los radios de giro de una de las salidas y ampliación del carril, en donde hoy está el intercambio, ¿verdad? El carril de aceleración para que los vehículos puedan ingresar más fácilmente hacia Ruta 39. Se espera que en el último trimestre de este año inicien los trabajos. Cerca de 30.000 mujeres por año llegan a la menopausia en Costa Rica. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 se calcula que alrededor de 1.000 millones de mujeres estarán en la etapa posmenopáusica. Fabricio Quiroz está aquí en el set y nos tiene todos los detalles. Fabricio, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, y es que la menopausia va más allá de la pérdida de la menstruación y también de los famosos calores. Esta etapa de vida de las mujeres puede afectar muchísimos órganos y por eso es importante que ellas o usted, si tiene algún familiar que esté pasando por esta etapa, sepa cómo identificarlo. Por eso hoy en nuestra sección de salud hablaremos con expertas para que nos orienten más de este tema. En promedio, cerca de 30.000 mujeres por año llegan a la menopausia en Costa Rica, un proceso hormonal cuya transición podría durar entre 4 y 10 años. La menopausia como tal, a pesar de que mucha gente la conoce como una transición, realmente la menopausia es el cese de la menstruación en la mujer. Entonces, este sucede cuando ya ha pasado un año desde la última menstruación y ya la paciente cumple ese año, ahí se puede decir ya tiene su menopausia. La menopausia puede generar cambios en el estado de ánimo, pérdida de memoria leve y hasta afectar los huesos. La parte del olfato puede tener dificultades para mantener su olfato de forma adecuada, puede perder el gusto, puede presentar ruidos en los oídos como algunos pititos que se escuchan frecuentemente, puede tener palpitaciones sin causa cardíaca reconocida, a nivel también del deseo sexual, ¿verdad? Que se puede ver disminuido, ¿verdad? Esta etapa hormonal femenina incluso puede afectar los ojos, situación a la que pocas veces se le presta atención. Lo que pasa es que las pacientes cuando están en etapa peri y menopáusica, que es aproximadamente entre 40 y 50 años, empiezan a perder la capacidad, ya sea de producir lágrimas o la que producen es de mala calidad. En la mayoría de los países, la menopausia ocurre entre los 45 y 55 años, sin embargo, podría ocurrir mucho antes. Conozco el caso de pacientes que dicen, a mí nunca me dio nada, no he tenido ningún síntoma, pero hay pacientes que incluso antes de que se presente su última menstruación, empiezan a transicionar con irregularidades menstruales y todos estos síntomas que hablamos antes, y puede suceder incluso hasta 6, 8 años antes del cese de la menstruación. Para minimizar el impacto de la menopausia en la salud de las mujeres, estas pueden someterse a procesos médicos hormonales. Las pacientes deben acudir donde un médico donde va a individualizar cada caso y escoger cuál es el mejor tratamiento para la paciente. Hay que considerar factores de riesgo, las adherencias al tratamiento, si la paciente tiene tratamientos adicionales de alguna otra cosa. Sin embargo, la terapia hormonal no es recomendada para todas. Por ejemplo, está contraindicado en aquellas con antecedentes de cáncer de mama. Que no tomen el estrógeno que usa la hermana, no el de la suegra, no el de la mamá, sino el que se le conviene a la paciente. Los expertos recomiendan asistir a un ginecólogo que pueda valorar de forma integral a la mujer y no hacer consultas individuales cuando la causa podría ser la misma. Sí es importante que si alguna paciente se siente identificada con estos síntomas, que no se sienta sola, es una transición a una etapa más de la vida. Se puede vivir con calidad de vida y siempre es importante que la paciente se informe, que vaya donde un médico, ¿verdad? Y consulte por sus síntomas. Con el aumento de la esperanza de vida, se calcula que más de 1.000 millones de mujeres estarán en etapa posmenopáusica para el 2030. Esto de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y es que la menopausia sucede normalmente entre los 40 y los 55 años, sin embargo puede suceder antes o después. Por eso es importante que usted que nos está viendo o si tiene algún familiar que está llegando a la menopausia, consulte a los expertos indicados para poder hacer una valoración e incluso recurrir a terapias hormonales si es necesario. Muy buenas noches, continuamos con más de Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Fabricio, por todos los detalles. Y para el próximo año, la Caja proyecta un nuevo reforzamiento de plazas de formación de médicos especialistas. Se espera en el 2026 habilitar 126 plazas para ese fin, con el objetivo de tener a futuro más mano de obra que permita acelerar la lista de espera en todos los centros médicos. Con ese nuevo reforzamiento de plazas, serían en total más de 400 los cupos abiertos para la formación de futuros médicos especialistas. Y urge la donación de todos los tipos de sangre para atender a los pacientes que están en espera de cirugía y otros procedimientos, principalmente en el Hospital México.
El Hospital México requiere suministro constante de sangre para atender las diferentes emergencias, incluyendo pacientes que están internados a la espera de una cirugía. En este momento urge líquido de cualquier tipo de sangre para dar abasto con las necesidades que tiene este centro médico. Por tal razón, desde este lunes hicieron un llamado a donar. Lo cual nos viene a impedir cumplir con todas las necesidades transfusionales de las cirugías que ya están programadas acá en el hospital. Entonces el llamado es para todos que se acerquen. Tenemos horarios desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 7 de la mañana a las 12 de mediodía, y que se presenten a donar. Es un acto que es gratuito y que podemos donar vida a usuarios que están realmente necesitando ese poquito de sangre para poder seguir con sus vidas normales. Repasemos los requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 52 kilos, gozar de buena salud en general y no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses. Una bolsita de sangre salva hasta cuatro vidas, y hay cirugías que demandan mucha cantidad de sangre, por lo cual siempre se hace el llamado, ¿verdad? Que seamos donantes constantes, de que vengamos, de que nos acerquemos. Hay diferentes bancos de sangre en todo el país, y eso nos va a ayudar a continuar con esa frecuencia de cirugías y que no se vean detenidas por una falta de sangre, ¿verdad? En cierta época del año, la reserva de sangre se ve realmente reducida y la necesidad de sangre es vital en todo momento. Y en las últimas horas, el volcán Rincón de la Vieja registró una fuerte erupción donde lanzó rocas a varios metros del cráter. En las últimas horas, el volcán Rincón de la Vieja ha mostrado cambios en su comportamiento. Recientemente, este fue parte del registro de los pulsos o las erupciones registradas por el Upsicori. La erupción fue explosiva y generó la caída de material volcánico muy cerca del cráter principal. Se pudo observar caída de rocas alrededor del cráter. Estas rocas eran calientes y generó una señal sobre la webcam y se pudo detectar estas rocas. Relativamente importante. Sin embargo, no se detectó un lahar importante, ya que no se registró, no se detectó, ni los vecinos reportaron un lahar o en los ríos que baja del volcán. Pese a la actividad, no se registró el descenso de material o ceniza por cauces cercanos, como el río Azufrado, unos por los que más desciende el material volcánico cuando se dan este tipo de erupciones. Todavía tienen una desgasificación, o sea, tienen a veces hasta 100 toneladas de dióxido de azufre por día, que eso es como lo normal. Esa desgasificación igual se va dispersando según el patrón de vientos, que es hacia el oeste o suroeste. En junio del 2023, el Rincón de la Vieja entró en uno de sus ciclos eruptivos más fuertes, incluso con gran descenso de material. Con un pico de erupción, se observó un par de erupciones en las últimas semanas, unas señaturas sísmicas un poquito diferentes. Sin embargo, no se ve como una intrusión profundo o un cambio drástico del volcán a este momento. Por ahora, el monitoreo se mantendrá constante. Según expertos del Upsicori, este comportamiento está dentro del parámetro normal. Sin embargo, analizan cada variación en los pulsos o repunte de actividad. Y el sorteo de la Independencia favoreció este domingo al número 60 con la serie 316. El mayor se vendió en la provincia de Guanacaste. El segundo premio fue para el número 73 con la serie 008 y el tercer premio en importancia favoreció el número 09 con la serie 371. Este domingo salió el acumulado con el número 00. Y el acumulado que se juega este martes arrancará en más de 300 millones de colones. Al premio le sumarán los montos de 14 fracciones que no se vendieron y salieron premiadas el domingo. Acumulado 1. ¡Acumulado! Sale el acumulado el día de hoy, sorteo extraordinario de la Independencia y desde Cartago, 350 millones de colones. La combinación ganadora del acumulado que salió este domingo fue el número 00 con la serie 974. Se vendió en Desamparados y Alajuela, pero no todas las fracciones se colocaron, por eso las 14 que no se vendieron se sumarán a la base del premio que empieza otra vez este martes 23 de septiembre.
solamente se colocaron 6 en manos de algunos compradores. Como no se vendió todo, vuelve a empezar el acumulado con lo que no se colocó, más el premio adicional con el que empieza de 100 millones. Quiere decir que empezó con 345 millones. Para el juego de este martes tendremos de nuevo 58 bolitas con premios extra. Los números bajos, la fecha, el 73 está muy buscado, el 09 y el 90. Me llamó mucho la atención porque el 91 está muy buscado el día de hoy para el sorteo de mañana. No sé qué se deba, pero sí. Estos son algunos de los números favorecidos en el sorteo acumulado de la Junta durante este 2025. Por ejemplo, favoreció al número 21, el 85 también salió en un premio acumulado, el 33, el 34 y el 16. La presidenta mexicana dio a conocer que el primer ministro de Canadá se mostró abierto a cooperar sobre el tema de algunas empresas mineras que, según señalamientos, están causando un daño ambiental en México. Durante la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a México, además del tema del acuerdo comercial que sostienen ambos países con Estados Unidos, se abordaron otros asuntos de la agenda bilateral, como el de algunas empresas mineras que, según señalamientos, están causando un daño ambiental en México. En este contexto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que el primer ministro se mostró abierto a cooperar con esta situación. Hubo una muy buena respuesta del primer ministro canadiense y de su equipo. Él contestó en dos sentidos. Uno, que evidentemente deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable. Y lo segundo, que por favor le diéramos a su equipo las mineras mexicanas que no estaban cumpliendo, para que desde Canadá ellos pudieran hablar con las empresas y pudieran pedirles pues que cumplieran con todos los requisitos ambientales y la mitigación y la remediación que está establecido en las manifestaciones de impacto ambiental. Aunque en México ha habido denuncias en contra de mineras canadienses por contaminación del agua con arsénico, desplazamiento de familias y protestas locales por impactos ambientales, no es el único país del continente que se ha enfrentado a dificultades por las empresas mineras. Un ejemplo es Guatemala, donde ha habido oposición de comunidades indígenas. En Argentina y Chile, en la zona andina se ha reportado daño a glaciares, riesgos para reservas de agua e incumplimientos ambientales señalados por autoridades. Otro caso es Brasil, donde también hay denuncias de no respetar consulta previa a comunidades indígenas, además de un impacto potencial en la Amazonia, y se suma a Ecuador con protestas de miles de personas en este año en contra de los proyectos por temor de contaminación de fuentes de agua en páramos y cuestionamientos a la licencia ambiental otorgada a las mineras canadienses. Para la red de noticias Salvavisión, Mariana Madrid. En una corte de Estados Unidos se decide un proceso que involucra a la Municipalidad de Lima, Perú, en un pago. Los esperamos este martes a las 5:50 de la mañana. Que descansen. Muy buenas noches.